Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Ya estamos en línea, estamos en vivo en estas redes sociales, la cual Dios nos ha permitido poder ser parte también de la bendición, de poder llevar un mensaje de la palabra del Señor, y damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo con alegría, con contentamiento y con gozo delante del Señor. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga poderosamente. A la verdad que estamos contentos de poder terminar esta semana también, y desearle a ustedes que tengan también una bonita fin de semana. Ya los que están retornando a sus casas, sus hogares, los que están, cierto, ya terminando sus labores materiales, como así también estar junto a la familia, que es lo más importante también este fin de semana. Así que gracias a Dios, amado, gracias a Dios porque podemos, cierto, estar en línea una vez más por las redes sociales, y que Dios nos bendiga a cada uno. ¿Cierto? Queremos hacer lo mejor delante del Señor, y a la verdad que queremos que Dios sea primeramente bendecido y glorificado su nombre. Así que vamos a tener la palabra de Santiago, amados hermanos, el capítulo 1, verso 12. Vamos a dar lectura a unos versículos, ¿cierto? Hasta el 18, verso 12 al 18. Vamos a dar lectura a esta palabra, la cual también tiene mucha importancia, ¿cierto? Para cada uno de ustedes, como así también para mí. Así que anoten el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, la vida que Dios ha prometido a todos los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, amados hermanos, Dios poderosamente le bendiga grandemente en este momento. Gracias al Señor porque podemos leer su bendita palabra. Dios, te damos gracias porque constituimos este lugar una vez más, Señor, como el lugar, Dios eterno, de santidad, un lugar, Padre eterno, donde tu presencia, tu gracia de amor, Dios, reabunde en los corazones de tus hijos, especialmente, Señor, aquellos que se van a conectar en las redes sociales. Señor, que es muy importante, Padre mío, que estas redes se santifiquen, Señor, para que no tengamos problemas, Señor eterno, de la conexión, sino que sea una bendición el poder predicar tu hermosa y linda palabra. Señor, recibe la honra, la gloria, y que cada oído, Dios, que reciba, Señor, este mensaje sea también de una bendición para sus vidas. Es muy importante, Señor, de que este fin de semana sea una semana en donde podamos estar, Dios, dentro de tu voluntad y tu presencia, y queremos, Señor, que tu nombre se glorifique por todo. Gracias, Padre eterno, y este lugar donde yo me encuentro de mi trabajo, Señor, es el altar. Desde este momento, Señor, se consagra como altar para que tu palabra salga bendecida. Todas estas redes sociales, Señor, que invaden, Padre eterno, muchos corazones y muchas mentes, Señor, pero en esta hora, Dios, que entre a los corazones necesitados, afligidos, y que estén, Señor, buscando una palabra de bendición para sus vidas. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, gracias a Dios porque la verdad que sentimos, cierto, dentro de nosotros esta gran necesidad de poder predicar la palabra del Señor. Nos apuramos también dentro de los ajetreos diarios, que necesitamos que Dios tenga que manifestar su presencia, Dios tenga que manifestar su amor sobre nuestras vidas, para poder hacer la voluntad plena y única delante de Él. Y cuando nosotros predicamos, ¿cierto?, esta palabra, nos sentimos también comprometido, porque cada vez que nosotros hablamos del mensaje de la palabra de Dios, queremos de que usted sea edificado, que usted sea también, cierto, lleno de la presencia de Dios, y que su Santo Espíritu llene su vida, porque es importante que el Espíritu Santo también llene su corazón y su espíritu, amados hermanos. Así que reciba también esta palabra dentro de su vida como una bendición, cierto, en medio de todo lo que nosotros caminamos y hacemos diariamente. Y a la verdad que
El libro Santiago, ¿cierto? Sabemos de que este libro está dirigido completamente a los judíos, amados, porque es una palabra, ¿cierto? Escrita para ellos, para, para que ellos entren dentro de la gracia del Señor, como así también de la voluntad de Dios. Pero la palabra es infinita, la palabra no tiene límite, no tiene, ¿cierto? La palabra no tiene topes. Y llega a todos los corazones, y como le habla a este pueblo, también nos habla a nosotros, amados hermanos, porque nosotros somos los que también hoy en día, ¿cierto? Nos aferramos a la gracia en la cual, ¿cierto?, viene por intermedio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y nos da, ¿cierto?, también la enseñanza de cómo conducirnos, de qué manera tenemos que nosotros verdaderamente comportarnos dentro del caminar cristiano. Dentro del caminar cristiano también tenemos nosotros que perfeccionarnos, ¿cierto? Saber pensar, detenernos en los momentos críticos, difíciles, los momentos complicados. Tenemos que saber, ¿cierto?, detenernos para que nada nos ocurra y tengamos también nosotros que reflexionar. Porque hay muchos errores que se cometen, pues. Yo quiero decirle de que hay errores doctrinales que se cometen, ¿cierto? Porque inclusive cuando nosotros vemos y escuchamos predicadores que dicen en su predicación y hablan referente a que están siendo probados por el Señor, la verdad que es una frase muy complicada decirla esa, porque Él no prueba a nadie, porque cada prueba que nosotros tenemos, amado, en la vida es de tentación, cada prueba. Sin ninguna prueba, amado, es algo que no sea, ¿cierto?, una tentación. Cuando tenemos una dificultad, ¿cierto?, somos probados por un intermedio de esa índole, amado, nosotros lo primero que le achacamos a Dios, ¿cierto?, el hecho de que Él nos está mandando la prueba, Él nos está probando. El Señor, ¿cierto?, siempre se dice, me está probando. Y a la verdad que no es así, pues, amado. Dios sí permite la prueba, que es muy distinto, es muy diferente. Dios sí permite, ¿cierto?, que nosotros seamos, dice, probados como el oro en el crisol. ¿Por qué razón? Porque Dios ve algo importante en usted. Pues Dios, cuando lo llamó al Evangelio, ¿cierto?, y nos llamó al Evangelio, me incluyo en ello, ¿cierto?, algo vio en nosotros el Señor. Algo vio en nosotros que un potencial que podamos tener, ¿cierto?, aunque nosotros no lo hayamos descubierto o todavía no lo descubrimos como debería de ser al 100%. Amado, nosotros muchas veces caminamos a media máquina nomás, ¿cierto? Nosotros no nos damos el 100% para el Señor, porque los quehaceres diarios y las cosas cotidianas que nos llevamos y nos consumen cada minuto, no nos permiten nosotros tener una dedicación en plenitud delante de Dios, sino que somos simplemente, amados hermanos, somos llevados también, ¿cierto?, de acuerdo a nuestra manera de comportarnos, a nuestra manera de ser, y eso hace de que nosotros también tengamos, ¿cierto?, que caer en tentación y pecado. Pero no podemos decirle de que el Señor nos está probando, porque la prueba viene precisamente, amados hermanos, por medio de mi debilidad, ¿cierto?, por medio de mi necesidad de poder demostrarle a Dios que soy capaz de poder demostrarle de que soy fiel en medio de las dificultades. Y eso también es peligroso, porque nosotros no podemos depender de sí mismos y tener que hacer fuerza con Dios, porque con Dios yo no puedo hacer fuerza, porque sé que nunca le voy a ganar a Dios. Pero la única manera y la única forma en la cual, ¿cierto?, yo pueda pasar en la tormenta, pasar la prueba y la dificultad, es cuando Dios está conmigo. No olvide usted de que Dios, o sea, Jesús mismo, ¿cierto?, le dijo a Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Y eso es lo que pide Satanás, pomado. Cuando ve en nosotros la fidelidad, cuando llevamos tiempo, años, ¿cierto?, que estamos sirviendo al Señor y le servimos con todo el anhelo, con todo el corazón, amados hermanos, es cuando nosotros estamos más propensos a tener que ser, ¿cierto?, probados por medio, ¿cierto?, por Satanás. Porque Dios permite, ¿cierto? Dios pide, mira, tu hijo, ¿cierto?, será fiel, será todo, pero una pequeña prueba bastaría para que ellos se tengan que tropezar y caer. Y esa es una realidad, pues, que vivimos todos nosotros, porque Satanás no está tranquilo, amado. Entonces él tiene su espíritu, ¿cierto?, tiene sus ángeles diabólicos, la cual de alguna manera, ¿cierto?, están tratando de hacernos caer en tentaciones de cualquier índole de manera.
en forma, ¿cierto? En palabra, en dicho, en actitud, en muchas maneras. El día a día, ¿cierto? De usted y el que tengo yo, ¿cierto? Somos distintos. Entonces, no todo ha sido, ¿cierto? Terrón de azúcar en el día, ¿cierto? No todo ha sido, oh, qué alivio, qué fenomenal el día. Perdón. Sino que nosotros también pasamos momentos, difíciles, ciertos momentos de actitud en la cual nos cuesta. Muchas gracias, Pastor Nivaldo, por su comentario, y a la verdad que voy a ese punto. Gracias. Dios le bendiga grandemente. Su aporte. La verdad que eso nos permite a nosotros, como dice nuestro Pastor Nivaldo, dice: Dios permite la prueba para mejorar nuestro carácter y pulir nuestros dones y virtudes. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, como dice el libro, ¿cierto?, de Santiago. Y eso es importantísimo, amados. Y eso es lo que Dios hace. Lo que Dios permite es justamente que nosotros salgan las cosas impuras, ¿cierto? Las cosas que todavía están como arraigadas dentro de nosotros. Las cosas que todavía, ¿cierto?, están ahí dentro de nuestra vida y no la queremos soltar. Somos de carácter muy difícil. Somos de un carácter que todavía no ha sido dominado por el Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu Santo domine nuestro carácter, sino que simplemente, amados hermanos, seguimos con nuestras mismas actitudes y nosotros demostramos con nuestra manera de mirar, nuestra manera ¿cierto?, de actuar, demostramos que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. Porque si bien es cierto que como cristiano, como hijo de Dios, como dice nuestro pastor, nos pule nuestros dones y virtudes, porque eso se tiene que pulir, porque el cristiano no puede tener, ¿cierto?, enojos, el cristiano no puede tener odio, el cristiano no puede tener, ¿cierto?, contienda con nadie, no puede tener dificultades con nadie. ¿Por qué razón? Porque nosotros, ¿cierto?, somos ya hijos de Dios y se supone de que nosotros ya estamos siendo pulidos por el Señor, ¿cierto? Él ya está sanando, Él ya está restaurando, Él ya está colocando, ¿cierto?, su bendición sobre nuestras vidas. Bendición, hermana Marlene. Gusto de verla una vez más. Tenemos, ¿cierto?, la bendición de poder, amados hermanos, sentirnos que el Espíritu Santo está dominando nuestras vidas. Y esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, amados hermanos, porque la tentación, ¿cierto?, es la prueba que nosotros tenemos. Insisto, vuelvo a repetir lo mismo, porque es importante que nos quede claro, ¿cierto?, de que nuestra actitud y nuestros caracteres, si no están pulidos, ¿cierto?, y nuestros dones y virtudes no están, ¿cierto?, sujetas a la presencia y al poder del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, simplemente vamos a estar actuando como si nunca hubiéramos conocido al Señor. Entonces, por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso es que como cristianos necesitamos a Jesús que domine, ¿cierto?, nuestras vidas. Amados hermanos, y es importante eso. Es importante, porque aún así Jesús dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿cierto? Porque nosotros somos fáciles de explotar, somos fáciles de poder cambiar nuestras actitudes de un momento a otro. Y ahí se demuestra que nos falta todavía, nos falta como cristianos, nos cuesta quedarnos callados, nos cuesta tolerar que alguien me corrija, nos cuesta tolerar de que alguien diga mis defectos, ¿cierto?, y que quiera que es por el bienestar de mi propia vida espiritual, que necesito de que Dios tenga que tomar dominio de mi vida. Amado, yo no dejo que el Espíritu Santo haga eso, porque sigo pensando que soy capaz como ser humano. Y como ser humano, amado, no vamos a ser capaz jamás de nosotros soportar una prueba. Como seres humanos, no. Jesús, ¿cierto?, tuvo las pruebas más complicadas, más difíciles, como ser humano. Y Él la supo soportar porque Él, ¿cierto?, había algo especial en su vida. Si estaba el Espíritu Santo dentro de Él, amados hermanos, y Él, siendo hijo de Dios, no tenía por qué haber pasado por este periodo de prueba o de tentación que le hizo Satanás. Pero es así la demostración, amados hermanos. Es así la demostración, pero usted y yo tenemos algo que es seguro y que nos tranquiliza en el momento difícil. Porque cuando Jesús le dice a Pedro de que Satanás lo está pidiendo para zarandearlo, me imagino yo, ¿cierto?, la manera como Jesús mira a Pedro y lo ve como humano
y lo ve muy débil como humano, pero si Pedro no se aferraba a la fe, no se aferraba, ¿cierto?, a todo lo que escuchó y lo que oyó y lo que vio con Jesús, amado, simplemente Pedro se hubiese perdido. Pedro se hubiese perdido, pero hay una razón importante que nosotros, ¿cierto?, nos conforta. De que Jesús, así como la promesa que le hace a Pedro, ¿cierto?, nosotros también creemos, y yo creo que Jesús también la hace conmigo, porque Él dice que es mi abogado, Él intercede, Él ora por mí, Él clama por mí, porque a Pedro le dijo, pero yo estoy orando por ti, para que te fortalezcas. Entonces Jesús, ¿cierto?, no interviene en una forma espiritual, en el sentido, por ejemplo, de que, no, mira, te voy a librar de esta prueba, no quiero que pases por ella, sino que yo te voy a librar, no voy a permitir que la pases. No, amados hermanos. Jesús permite que pasen la prueba, pasemos pruebas de índole enfermedades, muchas veces enfermedades que son enfermedades de muerte, los cánceres, estas cosas cerebrales, ataques o simplemente, amados hermanos, son derrames cerebrales que provocan prácticamente, amados, un desastre en el cuerpo, como así también en la familia. Y muchas veces por la enfermedad, ¿cierto?, de un ser querido, ¿cierto?, toda la familia se involucra en eso. Porque Dios, amados hermanos, es puro y santo, entonces Él no puede tentarnos a nosotros. Él no puede, ¿cierto?, Él no puede lidiar con el pecado. Y Él ve nuestra fuerza, Él ve nuestras necesidades cada día. Por eso es que es importante la preparación espiritual. Es importante la oración, es importante estar, ¿cierto?, preparado para estos tiempos difíciles. No siempre estar confiado, porque nosotros vemos hoy en día la falta de fe, la falta de confianza, la falta de amor hacia Dios. Vemos de que muchos han quedado en el camino con pruebas pequeñas, por hermano. Han quedado en el camino simplemente por pruebas pequeñas. Porque son cosas de personas infantiles, de pruebas así tan insignificantes de repente, amados hermanos, por el hecho de que no lo saludan o que no le dan la mano, ¿me entiende? O porque lo despreciaron. Amados hermanos, eso no, yo encuentro de que no es una prueba en la cual puedo decir, no la puedo soportar y me voy y no sirvo más al Señor. Eso no es de un cristiano. Los cristianos, nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos que tener cierto coraza, tenemos que colocarnos coraza en el cuerpo, tenemos que tener la seguridad de que los dardos del diablo, aquellos que nos van a tirar cosas a nosotros de mala intención, ¿cierto? O que quieran hacernos daño y quieran hacernos caer, amado, pero tenemos una coraza espiritual que nos va a fortalecer y nos va a llenar de contentamiento, de fuerza, de valor y de fe y confianza en Dios. Entonces, si nosotros miramos a los discípulos, ¿cierto?, las pruebas de los discípulos, nosotros, amados hermanos, no tenemos, ni siquiera nos daría vergüenza mencionar una prueba. Nos daría vergüenza mencionar una prueba si viendo cómo los discípulos pasaron tanto tormento y sufrimiento hasta la muerte. Y aún hasta el día de hoy, amados hermanos, aún hasta el día de hoy, amados, hay cristianos que están sufriendo por la causa de Cristo. Sufren prisiones, sufren torturas, sufren, amados, diferentes tipos de tormentos en los cuales nosotros no tenemos ni idea, amados míos, por el hecho de que nosotros a través de las redes sociales vemos cómo están estos cristianos pasando este tipo de tribulaciones dentro de sus vidas, amados, y la están soportando, y muchos dando la vida por el Evangelio. Nosotros llegaremos a extremos como eso. Nosotros tenemos que aferrarnos a la preciosa palabra de Dios, porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es el pecado regalón, el pecado, ¿cierto?, que está ahí dentro, que lo tenemos ahí, que lo acariciamos y que no lo soltamos nunca, mamá. Tenemos un pecado dentro de nosotros que no lo podemos soltar, no lo queremos soltar, porque nos encanta.
Me encanta el pecado de la mentira, me encanta el pecado de la calumnia, me encanta el pecado de los chismes, me encanta el pecado, ¿cierto?, del robo, en fin, po. Me encanta el pecado. Entonces tengo un pecado en mí que no lo puedo soltar, o cuando lo dejo durmiendo por un tiempo, y llega el momento dado en la cual, ¿cierto?, me siento decaído, me siento debilitado, voy y le hago cariño a ese pecado. Empiezo, ¿cierto, amados hermanos, a tener que de nuevo a despertar este pecado que está durmiendo, y lo hago y lo ejecuto. Y muchas veces estos pecados, amados, son de muerte, nos llevan a la muerte. El pecado, amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que saber dominar, saber, ¿cierto?, controlar nuestras emociones, nuestro instinto, nuestra mente, nuestro corazón. Todo nuestro ser tiene que estar dominado, amados hermanos, a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda en medio de estas crisis. Usted ve que no hay ningún pecado que sea, amados hermanos, así sin conocimiento y sin pensarlo. Hay mucha gente, amado. Usted ve en las noticias. No me di cuenta que cometí esto simplemente cuando lo desarrollé. No, amado, todo pecado se piensa. Todo pecado es deliberado. No hay ningún pecado que no se haga sin pensar. El violador piensa, ¿cierto?, a la persona, y persigue a la persona, estudia a la persona en la cual él va a violar, y planifica el tiempo y planifica el día y lo ejecuta. No es que lo haya hecho por instinto de inmediato y que lo ejecutó, ¿cierto?, sin pensar. No, porque en la mente ya pensó en todo eso. El ladrón que usted ve que, amados hermanos, entra a robar a un banco, no entra al tiro, ¿cierto?, y vamos y entréguenme el dinero. Son personas que estudian el banco, son personas que ven el entorno, ven cuántas cámaras hay, cuántos vigilantes hay, cuánta gente entra, cuánta gente deposita, en fin. Son gente que tienen conocimiento para eso y planifican un robo, amado, y ese es un pecado en la cual, ¿cierto?, es deliberado, porque es algo que lo están pensando. Aquellos que castigan, ¿cierto?, a sus hijos, aquellos que maltratan a sus mujeres. ¿Usted cree que es algo que es espontáneo? No, amados, son deliberados, son personas que vienen con la rabia adentro, vienen con el pecado adentro, vienen con la intención, ¿cierto?, de hacer daño. Aquellos que matan a las esposas, amados hermanos, que simplemente le quitan la vida y dejan niños abandonados, o cuando no, matan a toda la familia. ¿Usted cree que eso es en una forma no pensada? No, amados. Entonces, todo pecado, amado, que nosotros cometemos es deliberado. Lo pensé. Es cuando los que viajan en la micro, ¿cierto?, cuando van a pasar y ponen la tarjeta para marcar, para pagar el pasaje, amado, y cuando ven que va pasando gente, simplemente van ya pensando en el camino por debajo, ya van pensando por debajo del fierro. Entonces después dicen, no, si el Señor me bendijo, ¿cierto?, me dio para la ofrenda. Hermano, entonces tengamos cuidado, porque nosotros tenemos que estar vigilantes en los tiempos. Cuando nosotros vamos a caer en tentación, tenemos que ser precavidos en el momento, porque cuando usted está pensando en hacer un daño, amado, hay que retractarse, hay que orarle a Dios que le quites ese pensamiento, que le saque ese pensamiento a su vida, porque después usted no puede decirte que Dios, ¿cierto?, lo tentó, porque el Señor no lo va a tentar a que usted tenga que matar a una persona, o robarle a una persona, o calumniar a una persona, o chismear a una persona, amados hermanos, no. Dios no va a permitir eso, Dios no va a ser cómplice de nosotros sobre ese tipo de pecado, sino que simplemente, amados hermanos, Dios lo que necesita y quiere de que nosotros estemos sujetos bajo su divina y santa voluntad. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Entonces, cuando ya mi mente empieza, ya empieza Dios a alejarse de mi mente. Cuando yo no dejo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, redarguya dentro de mí y me haga cambiar de idea.
sino que no, yo no, lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Me encierro lo que voy a hacer. Entonces el Santiago dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿cierto? Después que ha concebido ya entró el pecado, ¿cierto? De nuevo ejerció, entró como cuando hay, ¿cierto? Una relación entre matrimonios, ¿cierto? Se forma un hijo, entró, ¿cierto? Una parte dentro de la mujer y se estableció ahí para poder dar vida a algo, amado, también en el ser humano, ¿cierto? Como algo que empieza a madurar dentro de nosotros. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿cierto? Entró a nosotros, el pecado entró a nosotros, lo empiezo a madurar, ¿cierto? Empiezo a cuidarlo, empiezo a planificarlo, dice, da a luz, dice, entonces de la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz, afloró de nuevo lo que tantos años, ¿cierto? Me costó que saliera de mí, volvió a salir de nuevo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, ¿cierto? Esos viejos jóvenes, en las cuales, ¿cierto? Eran muy liberales, ¿cierto? Y Jesús los transformó, les cambió sus vidas. Les dio un buen bienestar, un buen pasar en sus trabajos. Dios los ha cuidado, los ha bendecido en todo momento, pero volvió de nuevo ese viejo hombre de nuevo a entrar dentro de mí y se estableció dentro de mí y vuelvo a ser ese mañoso, ese odioso, ese borracho, ese bueno para el garabato, en fin, en donde mis hijos empiezan a ver otro tipo de idioma en la casa, ¿cierto? Y empiezan a ver otro tipo de tratos dentro del hogar, y eso ya se empieza a complicar, amados hermanos, y ya la cosa ya viene a ser ya un poquito más grave, yo creo que más que un poquito. Dice, y el pecado siendo consumado, mire, siendo consumado, cuando ya lo desarrollo, cuando ya lo ejecuto, amados hermanos, simplemente dice, da a luz la muerte. Cuando ya está consumado, cuando lo ejecuto, ya no hay vuelta atrás. ¿Cierto? Me cuesta recapacitar, amado. Cuando usted insultó a su esposa, cuando la esposa insultó al esposo, cuando le insultó a los hijos, cuando usted dijo malas palabras delante de sus hijos, simplemente usted ya lo ejecutó el pecado, dio a luz el pecado, todo lo que usted se guardó, todo lo que usted se reservó dentro y lo almacenó, y esto era como una olla de presión, esperó el momento justo y explotó. Y ahí explotó. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Simplemente salió a la luz el pecado y la muerte. Porque cuando se ofende, amado, cuando se insulta, cuando se dicen cosas que no tengo que decir, a la verdad, amados hermanos, que eso nos causa a nosotros en el momento, cuando nosotros lo hacemos, no hallamos cómo enmendar ese pecado, ese error. No hallamos cómo nosotros, ¿cierto?, arreglar ese problema. Porque es tanto el insulto, porque hay momentos, amados hermanos, en que uno se impresiona, de verdad que sí. Uno se impresiona, uno ve, como hay un buen dicho, ¿no?, que dice uno de cara, pero no corazones. En donde uno ve que hay personas, amados, que llevan años en el Evangelio, pero de un momento a otro sale un vocabulario que uno jamás nunca se puede imaginar que lo pueden tener. Y es tanto el insulto y la forma como tratan a una persona, amados hermanos, que da vergüenza escucharlo. Yo me imagino esa persona, ese cristiano, después cómo arregla esta cosa. Por eso es que muchos quedan en el camino, hermano, por vergüenza. Porque no son capaces de reflexionar ni reaccionar, ¿cierto? Ni buscar el perdón de Dios y buscar el perdón de la persona en la cual yo ofendí y lo traté tan re mal. Y eso es lo que necesitamos. Hoy en día pensar un poquito antes de hablar, detenernos antes de tener que actuar, amados hermanos, y de ¿cierto? Se nos almacene o que germine dentro de nosotros, ¿cierto? Una raíz de amargura. Porque una raíz de amargura, amados hermanos, cuando no la corto, yo no la saco de ahí, simplemente me va a hacer caer y me va a hacer pecar delante del Señor.
Entonces caminemos, tenemos que caminar en novedad de vida. Nosotros ya no somos los mismos, nosotros ya tenemos que demostrar cambios, ¿cierto? Que transformen los corazones. Y todos tenemos recuerdos amargos, ¿cierto? En nuestro andar. Todos lo tenemos. ¿Quién puede decir que no tiene recuerdos amargos? A la verdad que sería mentiroso que dijera de que nunca cometió nada. No, todos cometemos errores, por hermanos. En la vida todo lo hemos hecho. Por eso que Dios nos da oportunidad todos los días para reflexionar y cambiar. Por eso que la santidad no es una cosa que sea de la noche a la mañana. La santidad no es algo que cae del cielo, ¿cierto? Y que me transforma y me llena y ya tengo aureola. No, la santidad se va demostrando día a día, ¿cierto? A cada momento uno va cambiando su actitud. Mis palabras, si yo hoy día dije una palabra que no correspondía, yo mañana ya no tengo que decirla. Si hay un pensamiento en mí en la cual me ha provocado que yo tengo que, amado, dañar a una persona, simplemente yo tengo que saber sacar eso de mí para que el Señor santifique mi mente. Entonces la santidad, amado, es una cosa que va día tras día, no es una cosa que usted tenga que andar con túnica blanca o con una aureola en la cabeza. No, amados hermanos, porque nosotros somos humanos y tenemos que reconocer nuestra humanidad. Porque nuestra santidad se nos puede caer en un segundo, hermano. En un segundo, con cualquier tipo de actitud. Con cualquier tipo de actitud. Nosotros mismos cuando estamos, ¿cierto?, en los cultos, estamos alabando el nombre del Señor, glorificamos el nombre del Señor, llegamos a la casa, ¿cierto?, llegamos con nuestra familia a la casa, y de verdad dice, oye, que tocó mal el hermano, que cantó mal el hermano, ¿cierto? Que, miren, todo lo que se equivocó, ¿te diste cuenta el devocionalista? Dijo puras cuestiones raras. Entonces nosotros no tomamos las cosas positivas para nosotros, ¿cierto? Mira el predicador lo que habló. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud. Porque nosotros cuando nos juntamos y nos congregamos, amados, nos congregamos para gozarnos, para alegrarnos, para bendecir, para glorificar a Dios por todas sus bendiciones y por todo lo que Él nos ha dado cada día. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. La santidad, amados, es así, periódica, ¿cierto? Va de acuerdo a cómo yo voy mejorando mis actitudes. Es como decía nuestro pastor Nivaldo, ¿cierto? Es cambiar nuestro carácter, ¿cierto? El Señor afina nuestros dones y nuestros talentos, el Señor los va afinando. Y eso va de dentro hacia afuera, por hermano. No puede ir de afuera para adentro porque todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros hacemos y planificamos viene de adentro hacia afuera, simplemente los demás lo ejecutamos. Entonces, su palabra es sabia en todo momento, amado, para tener que nosotros arreglarnos como persona, amados hermanos. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, el Padre de la luz, el cual no hay, dice, mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay cambio. Dios es el mismo y dice que es el mismo el de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, Él no cambia ni muda de parecer. Entonces Dios es santo, puro, es perfecto, es amoroso. Dios tiene todas las cualidades, ¿cierto?, para que nosotros tengamos que seguir su ejemplo. Por algo que envió a su Hijo Jesús, por algo que mandó a su único Hijo a tener que morir para que nosotros viéramos ejemplo también de santidad en Jesús, de amor en Jesús, de perfección en Jesús, amado, y de tener que ver cómo Él actuaba o actúa aquí en la tierra. Y su palabra nos dejó para nosotros guiarnos a través de ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es perfeccionar nuestras conductas, ¿cierto? Y no tengamos que culpar a Dios cuando estemos siendo probados o tentados. Porque la tentación es la prueba que todos tenemos. Si usted está siendo tentado en el día de hoy por algo que está sufriendo, ¿cierto? Por algo que usted perdió en el día, ya sea su trabajo, ¿cierto? Ya sea su fuente laboral, no sé, cualquier tipo de cosa que usted está pasando, pruebas como enfermedades, porque el Señor no le va a mandar enfermedades, por hermano. Dios no le va a mandar un cáncer maligno a usted. Muchas veces las enfermedades son consecuencias de mi propia negligencia. Si el que tiene cáncer de pulmón, si ha sido fumador toda la vida, amado, ¿qué espera que su pulmón esté así, esté purito, sin impureza?
El alcohólico, ¿cierto? ¿Qué espera de que su organismo funcione bien si dentro ya no tiene nada bueno, pues, hermano? La cirrosis se lo está comiendo. Esa enfermedad maligna, ¿cierto? Se lo está consumiendo. El drogadicto, ¿qué puede esperar sabiendo de que la droga le hace mal y daña todo su cuerpo, amado, por el hecho de tener que consumir y no pueden parar de consumir? Entonces, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted? Entonces, así como dice José Ibáñez también, que me escribe, Dios te bendiga, José, nadie es perfecto, pero sabemos hacer lo correcto. Porque tenemos discernimiento, hermano. Dice en su palabra que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Entonces, si nosotros mismos tenemos la culpa de nuestras falencias físicas, morales, espirituales dentro de nosotros, amado, no es culpa de Dios. Porque Dios todo lo que nos habla en su palabra es tener que buscarle y encontraremos, cierto, vida nueva y vida eterna en Él. Todo lo que su palabra nos enseña a través de la Escritura nos enseña que tenemos a un Dios que es así como dice, que dice mío, hermano mío, no rey, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay nada, no hay pecado. En Dios simplemente hay, ¿cierto?, una preocupación por usted y por mí, para que no tengamos que caer en estos pecados que ya un día, ¿cierto?, nos hizo daño, y tener que volver de nuevo a caer en las mismas redes. Amado, es imposible. Amado, muchas veces es imposible levantarse, amado. Cuesta mucho restaurar a un caído. Cuesta mucho levantar a una persona que ha sido cristiana por mucho tiempo. Amados hermanos, cuesta levantarlo para que retome la fe de nuevo, porque su vida han sido un desastre, amados. Y tienen miedo y tienen vergüenza. Y muchos de ellos ni siquiera eso tienen, porque ya es tanta la costumbre, dice que ya tienen sus mentes cauterizadas. Tienen sus mentes cauterizadas. Porque nosotros, y el libro de Santiago amado, es muy interesante leerlo. Porque si usted lee un poquito más arriba, ¿cierto? En el 1:2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Imagínense, puede sentirse, ¿cierto?, contento o sentirse con mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuesta, pues, hermano. Pedro y Juan dice que salieron gozosos, ¿cierto?, después de haber sido azotados y castigados por predicar la palabra del Señor, gozosos, por haber sido dignos de haber sufrido, ¿cierto?, por la causa de Cristo. Pablo gozoso por ser apedreado, por ser castigado, encarcelado. Gozoso Pablo por sufrir, ¿cierto?, las cadenas. Amados hermanos, que es complicado sentirse en gozo. Cuesta decirle que usted se ande riendo y que demuestre gozo y alegría en su corazón si usted no tiene nada para echarle a la olla, por decirlo de una manera bien a los chilenos, por hermano. ¿Cómo le digo yo? No, estate tranquilo, ¿cierto? Es como dice Jesús en su palabra, ¿cierto? ¿Qué padre, ¿cierto?, que su hijo le pide pan y le pide pan y le da una piedra? Cuesta, hermano, cuesta aconsejar en ese sentido un poquito. Porque hay que vivirlo para saber lo que se siente. Hay que vivirlo. Hay que vivir la pobreza, hay que vivir la necesidad hasta lo más profundo, lo más abajo posible. Hay que vivirlo. Y yo sé lo que es sentir eso. Yo viví eso. Yo sé lo que se siente. Que dentro de mi hogar, ¿cierto?, se olía la pobreza, la necesidad. Pero gracias a Dios que no me salí del camino.
Gracias a Dios que no fallé. Gracias a Dios de que no hablé nada en contra de Dios. Gracias a Dios que me mantuve firme en la fe, confiando en Dios de que el día de mañana Dios proveerá. Si no era ese día, mañana Señor, tú proveerás, hasta cuando el Señor me levantó de esa necesidad. No digo que sea millonario, no digo que tenga casa, no digo que tenga cosas de tanto valor. Pero tengo, amado, lo suficiente para darle la honra y la gloria a mi Dios por sobre todas las cosas. Y usted también, pues, amados hermanos, si cuando estemos, como dice Santiago, ¿cierto?, de que tener sumo gozo cuando hay en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es eso lo que Dios quiere, amado. Es eso lo que Dios quiere a través de Jesús. Paciencia, saber esperar, no desesperarnos. ¿Cierto? Si aquel que hacía fraude a la verdad que le cuesta porque vuelve y sabe cómo volver de nuevo a engañar y tener recursos. Pero tener paciencia. Dios en su momento va a socorrernos y nos va a proveer de lo que usted y yo necesitamos. Pero tenemos que saber esperar. Esperemos con paciencia, amado hermano. No perdamos la dirección de Dios. No perdamos lo que usted ha creído. Que este fin de semana, amados hermanos, usted viva bajo esa cobertura, viva bajo esa unción de Dios. No se aparte del Señor en ningún momento. Si está pasando por prueba, simplemente dele la gloria a Dios. Sopórtela con paciencia. Pase el desierto con la frente en alto, amado. Porque Dios en su momento va a colocar la sombra en el día y en la noche va a poner fuego para que usted no se congele. Dios siempre va a salir a nuestro encuentro. Dios siempre llega a tiempo, amado. Jesús siempre llega a tiempo. Nunca nos deja abandonado, nunca nos va a abandonar. Jesús siempre va a llegar a tiempo en su vida. No se desespere. Mantengamos la paciencia. Esperemos en Dios, porque en Dios las cosas van a ser mejores que nunca. Van a ser mejores que nunca. Así que, amados hermanos, alentémonos unos a otros. Fortalezcamos al débil, ¿cierto? Fortalezcamos al débil. Aquel que está, ¿cierto?, en error, saquémoslo del error. Oremos por él. Clamemos por él para que él vuelva a la paciencia suficiente. Y si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice, a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otro. Así que, amados hermanos, alentémonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor, y que este fin de semana sea usted muy, muy bendecido, muy guardado de parte de Dios. Que Jesús sea siempre el centro de su vida, que el Espíritu Santo sea siempre su guiador, el que le dé sabiduría, entendimiento, conocimiento en todo momento, amados hermanos. Sea Jesús, ¿cierto?, aportando dentro de nosotros ese amor y esa gracia y esa paciencia para no pecar ni caer. Así que Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. Soy feliz de poder haber compartido una vez más con ustedes. Dios le bendiga, amado, a cada uno de ustedes. Y tengamos que guardarnos, pues, amados. Perdón. Tengamos que guardarnos en la presencia del Señor. Mi hermano José, ¿cierto?, me habla ahí, me escribe, y me dice que nosotros leamos el Salmo 40. Lea el Salmo 40, mamá. Lea el Salmo 40 y vea usted qué es lo que dice el Salmo 40. Y nos dice de la paciencia. Entonces es importante eso, ¿eh? El aporte de cada uno de ustedes a través de las redes sociales es muy importante. Porque esto lo hacemos entre todos, hermano. Esto lo hacemos entre todos. Así que tengamos. Dice el Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces la paciencia. Lea el Salmo 40. Lea. Entonces tengámonos como una reflexión para cada uno de nosotros. Así que te agradezco, José, por el aporte, porque eso nos hace bien a todos. Todos aportamos, para eso son las redes sociales, para eso se abre este han edificado a través de su
hermosa y linda palabra. Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios sea su guardador en todo momento, y si Dios así le permite, nos dé vida y nos da salud, ¿cierto? El día lunes estaremos reencontrándonos una vez más para tener que seguir, ¿cierto?, llevando esta hermosa reflexión de su linda palabra. Así que muchas bendiciones, Dios les guarde, un gran abrazo. Su servidor, Pastor Manuel Herrera, ¿cierto?, en la cual simplemente quiero que usted sea bendecido a través de ¿qué? De su palabra. Así que nunca deje esta palabra de lado, sino que busque el Salmo 40, léalo, porque será de edificación para su vida. Dios le bendiga grandemente.